decidido llevarlos a uno de mis países favoritos. Y no porque mi novio sea de ahí. Hoy vamos a hacer un tiramisú con receta típica italiana. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, no son fáciles de conseguir. Ya la intentamos hacer una vez, fue súper aprobada por mi italiano. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez, vamos a ver qué tal nos queda y él al final nos va a decir si pasamos la prueba o no. Y vamos a hablar de los ingredientes que vamos a utilizar. Las cantidades que les voy a decir son para más o menos 4 o 6 porciones. Vamos a necesitar 3 huevos, 60 gramos de azúcar, café que ya previamente lo preparamos, cacao en polvo, estos bizcochos que son bizcochos de huevo, los conseguí en el día, pero también en el Mercadona acá en España se consiguen, que mírenlos cómo son más o menos. Si ustedes no consiguen de estos exactamente, pueden reemplazarlo de pronto por galletas, otra cosa. Obviamente se le pierde un poco la autenticidad italiana, pero igual sirve. En todo caso, estos no son los bizcochos que originalmente se usan. Los bizcochos que se usan se llaman savoiardi. El segundo ingrediente, que es, digo yo, el principal y el que le da el sabor a toda esta cosa y el que hace esto no pita, es el mascarpone. Y empezamos tomando nuestros 3 huevos y separando las claras de la yema. Apartamos nuestras claras para más tarde y a nuestras yemas les agregamos la mitad del azúcar. La otra mitad la apartamos para después. Ahora mezclamos. Yo inicié mezclando con la batidora eléctrica, pero fue todo un fail porque se salpicó por todos lados. Si no lo consiguen, pueden mezclarlo manualmente hasta que les quede bien integrado todo. Ahora vamos a usar nuestro ingrediente estrella, el mascarpone. Y aprovechamos esta pausa para recordarles que me sigan en Instagram, aparece como Marce Traveler. Y que bueno, si les gustó este video, le den un me gusta, dejen un comentario y por supuesto que se suscriban al canal. Ahora vamos a echar el mascarpone en nuestra mezcla y esta vez sí a batirlo con la batidora eléctrica hasta lograr esta textura. El siguiente paso será trabajar con las claras que habíamos apartado. Vamos a batirlas mientras vamos agregando el resto del azúcar hasta que queden así a punto de nieve. Les recomiendo hacer la prueba de fuego, que es voltear el bowl. Si no se caen, quiere decir que están en su punto perfecto. Y ahora viene uno de los pasos más importantes. Vamos a ajustar nuestras 2 mezclas. Es importante que lo hagamos con cuidado de afuera hacia el medio para no arruinar las claras que ya están montadas. Demasiado buena. El siguiente paso será armar nuestro tiramisú. Ponemos café en un plato, remojamos nuestros bizcochos y cubrimos la base de nuestro molde. Luego ponemos abundante mezcla, esparcimos el cacao en polvo y repetimos los pasos para hacer una capa más. Y listo, chicos, aquí tenemos nuestro tiramisú. Ahora nos vamos con esto a la nevera y lo metemos por aproximadamente 2 horas. Pero entre más lo dejen, mucho mejor, va a quedar con mejor consistencia. Y pues nada, esperar que la magia ocurra. Professional tester. It's time to... Dun, Parapapapa. dun. Ay, amor, se ve espectacular. Sí. ¿Puedo? Amor, eres italiana. Uf, buenísimo. Pues aprobado, esperamos que les haya gustado, esperamos que lo hagan en casa, que lo disfruten y que nos etiqueten si llegan, me etiquetan si llegan a hacerlo. Chao.